Oración, salud y vida. Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración. Traído a ti por el hermano predicador Rafael Guillén desde Frisco, Texas. Oración, salud y vida. Gracias, mi hermano Rafael. Gracias al Señor, más que nada por permitirnos estar este momento aquí compartiendo algo de lo mucho que el Señor nos da. Son tantas las bendiciones que el Señor ha derramado en todos, en toda la humanidad, que si nosotros fuéramos capaces de expresar simplemente lo que Dios hace en cada uno de nosotros, cada momento, en cada día, todos los días, cómo se comunica, cómo es su gracia, cómo es su misericordia. Yo creo que este mundo, bien lo ha dicho San Juan, que no cabrían los libros que se pudieran escribir lo que Dios ya hizo, no lo que está haciendo ahorita simplemente, vamos a decir lo que hizo, más aparte todo lo que puede hacer en nosotros el día de hoy. Sin lo que Dios ya hizo, no se podrían contar tantas maravillas. Tendríamos que pasar y pedirle prestado al Señor un momento de eternidad para ir hablando de la misericordia, de la gracia, del amor, de la bondad con la que nos trata. Tal parece que los mejores regalos son para los que nos hemos portado mal. Tal parece que el Señor es todo lo contrario de cómo nosotros tenemos la visión en el mundo, de cómo nosotros vivimos. Pero para hablar de esto, pues somos un matrimonio que el Señor nos ha unido, y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha hecho está en poder tuyo y mío, está en poder de mi esposa en este caso, que el matrimonio no se diluya, que el matrimonio tenga su fin, porque nosotros somos ese canal donde llegan los hijos, la bendición como Dios la quiere. No sin antes decirte, como dijo el Señor, sin tribulaciones. No sin antes pensar en aquellas cosas que te oponen, que son un obstáculo, y sobre todo recordar que hay alguien, un tentador, que nos hace pensar que no es para vivir una vida juntos tal vez, o hasta la vejez, o que este matrimonio sea hasta que la muerte nos separe. Hay muchas justificaciones que a veces nosotros tenemos como seres humanos. Y para eso te vamos a contar nuestro testimonio, hermano, para gloria de Dios. Lo que Dios nos lo dio por gracia, por misericordia, y así como lo hemos recibido, lo damos por la gracia de Dios. Lo damos por la misericordia de Dios que nos permite llegar a ti, que nos permite estar contigo, que nos permite acompañarte en este momento, lo que tenemos en la mano, tú y yo, en el corazón, en el alma, es simplemente este momento, no ayer, no mañana, hoy, donde tenemos este momento para poderle dar gloria al Señor, para poderle bendecir, para poderle agradar, para poder vivir la vida de Cristo en nosotros. Lo que Él vivió fue nuestra vida. Ahora nos toca vivir la vida de Cristo. Por eso te invito, y en este momento te presento también a mi esposa, Ofelia, y vamos a contar nuestro testimonio, como decía, para enriquecer tanto nuestro matrimonio, tanto como tal vez tú que te encuentras ahí en este momento de dificultad, en este momento que el matrimonio es tan atacado, que la familia, que los valores, que la fe, y sobre todo, al final de cuentas, quien está atacado es siendo Dios nuestro Señor, y necesita de ti, de mí, necesita de nuestro testimonio de vida, nuestro testimonio de fe, nuestro testimonio de amor, que los hijos vean, que nuestros demás hermanos que nos miran vean lo que refuerza el matrimonio, precisamente los sufrimientos, precisamente aquellos momentos difíciles donde se necesitó, se necesita y se necesitará siempre la gracia de Dios.
Te dejo con mi esposa y ella te contará un poquito de nuestro caminar en Cristo y antes de Cristo, porque siempre hay un antes y un después. Y después de eso viene algo tan hermoso que te contaremos más adelante. Amén. Bueno, bienvenida, hermana. Gracias, mi hermano. Pues buenos días, mujer, hombre, joven que estás en este momento conectado, que te irás a conectar más adelante. Como decía mi esposo, el camino que hemos caminado ha sido difícil. Quizás tu vida ha sido mucho más difícil que la de nosotros, pero esto se hace difícil cuando caminamos solos, cuando no caminamos con Cristo, porque cuando Cristo está en nuestra vida y llega, pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Nosotros venimos pues, de una familia disfuncional que quizás tampoco tenían el amor de Cristo y no sabían amar. No sabían amar ni defender sus hijos, su familia, no porque no quisieran, sino por como nos dice la palabra en Juan 10:10, que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Cuando uno está lejos de Cristo, eso es lo que le da permiso a uno al enemigo, que te robe las ilusiones, que te robe la felicidad, que te robe la gracia. Y empieza una vez que nosotros le damos permiso a ese ladrón que entre en nuestra vida. Y puede llegar con razones válidas y justas, la tristeza, el abandono, la infidelidad, y nos da bases para que nosotros caminemos con esa bandera pensando, pues tengo el derecho de hacerlo así porque pues la vida me ha tratado así. Pero no es que nosotros ni el demonio, que el Señor le tiene ese derecho, sino que nosotros, por estar alejados de Cristo, le damos ese derecho que entre a nuestra vida a matar, robar y destruir. En este caminar que el Señor me ha dado, mucho tiempo, quizás más tiempo fuera de la mano de Él que de la mano de Él. Lo primero que me robó a mí fue pues la inocencia, quizás en cuestiones de que yo no podía concebir un amor puro y sincero, porque a los 3 años de edad mis padres me dejaron, pues me regalaron con una tía, con unos tíos que no tenían familia. Y precisamente el otro día hablando con una sobrina, me decía, ¿por qué será que yo que no quería hijos me los da, y tanta gente que está preparada con dinero, con casa, con cosas para darle buena vida a sus hijos, no los tiene? Y yo le contestaba, es que el Señor conoce los corazones y Él solamente sabe por qué te los da a ti, por qué me los dio a mí. En mi caso yo les comparto, tengo 8 hijos, la mayor tiene 31 años, la más pequeña tiene 13 años. El Señor nos regaló 4 varones y 4 mujeres que han sido mi vida, mi felicidad después del Señor. Entonces, lo primero que a mí me roban es el amor. ¿Cómo puedo creer que alguien te ame cuando tus padres, que son los que te tienen que defender, los que te tienen que amar, no te protegieron? Y desde ahí ya ahí mis padres, porque no sabían, le dieron esa autoridad en mi vida de que me robara la ilusión, de que me robara. Yo me bloqueé tanto que yo no recuerdo mucha parte de mi niñez, porque yo lo poco que he logrado recordar es que me bloqueé en cuestiones de que no me preguntaran por qué te dieron tus papás, porque quizás si hayan vivido en otro estado o hayan vivido pero vivían a la vueltita de mi casa. Entonces, qué difícil era decir, ¿por qué te dieron cuando todas sus hermanas están ahí y tú no estás? Y empecé yo a caminar con ese desamor que me hizo hacer muchos tropiezos en mi vida. Uno de ellos que yo quería recibir el amor, yo quería sentirme amada, pero buscaba el amor en donde no era, porque el amor verdadero, tú que estás ahí, yo que estoy acá, sabemos que el único amor verdadero es el que Cristo nos ofrece. Yo estaba de novia con mi esposo
en ese tiempo era pues mi novio, él se vino para acá. Yo necesitaba sentir que alguien me dijera que le interesaba, que alguien me dijera que me amaba. Él duró un tiempo acá, entonces pues yo buscando el amor erróneamente, como muchos de ustedes, mis hermanos, yo tuve pues lamentablemente el fallo de buscar un novio cuando mi esposo estaba acá, que en ese tiempo, repito, era mi novio, y yo no sabía hasta con el transcurso del tiempo. Muchas de las cosas que hacemos es por falta de amor y nos herimos aún más en vez de sanar. Después de eso, pues yo vivía con la ilusión de tener mi casa, porque yo donde vivía yo no lo sentía mi hogar, yo no lo sentía mi casa. Yo me sentía una intrusa que había ido a ocupar un lugar que no era el mío, porque yo no era su hijo, su hija, ellos me amaban, me querían, pero no podían amar porque yo no había nacido de sus entrañas. Llega el momento en que, pues, mi esposo me perdona ese error que tuve. Llego ilusionada, pensando, ahora sí va a ser mi hogar, esta sí va a ser mi casa. Aquí esto nadie me lo va a quitar, nadie me lo va a robar. Pero ¿sabes qué? No estaba Dios en mi corazón. Aunque el día que nos casamos, llevamos el Cristo, nos lo dieron, pero empezamos a vivir a nuestra manera. ¿Dónde quedó el Cristo? El que aparentemente habíamos llevado, nos habían entregado en ese matrimonio, en esa decisión que nosotros hicimos ante el Señor. Como quizás muchos de estos Cristos que te regalaron, que te dieron, que te bendijeron ese día. En la pared, colgado quizás enfrente en tu sala, no lo llevamos en el corazón. Y con esa ilusión caminé yo de tener mi hogar, mi propia vida. Pero sabes una cosa, no lo podía tener, porque no tenía yo el amor verdadero, que es el del Señor. Mi esposo aparentemente me había dado un perdón, empezamos a caminar, empezaron a pasar muchas cosas raras en nuestra vida, pero no las podíamos ver, porque estábamos en las tinieblas. Muchos de ustedes, como nosotros, empezamos a caer en vicios, cigarro, alcohol, prostitución. Pero pues si no tienes la vida eterna, si no tienes, como dice la palabra aquí, el mismo Juan 10:10, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Como no ha llegado el Señor, pues lo único que andamos caminando es en las tinieblas, en la muerte. ¿Y qué pasa cuando tú vas caminando en la oscuridad? Caes, tropiezas, ni cuenta te das porque no ves. Más te levantas y sigues caminando y vas cayendo en más atolladero, en más suciedad. Pero vas caminando en las tinieblas, pues, hasta que llega el momento en que te desfalleces, en que vas caminando vivo, pero realmente estás muerto. Porque aquel que camina sin Cristo, pues no tiene la vida, esta vida que el Señor nos promete, que no se te van tus problemas, no, te quedan. Pero pues, ¿cuál es la corona? ¿Cuál es la escalera para llegar al cielo si no son las pruebas, la cruz de Cristo? Pero qué diferentes son cuando caminamos con Él. Qué diferentes son cuando tú le pones todas tus necesidades al Señor. Y un día caminando, muy despierta, muy viva, en plena luz del día, en el quizás uno de los lugares más hermosos de mi pueblo, en Jalisco, Lagos de Moreno. Cuando voy caminando y yo digo, ¿cómo voy caminando? ¿Cómo digo que estoy viva? Si no siento, no río,
no tengo felicidad. En ese momento levanto mis ojos al cielo y el Señor me da su gracia. Y yo le digo, Señor, quiero vivir, quiero ser feliz, quiero ser alegre, quiero reírme, Señor. Quiero tener esa felicidad que mis ojos, mi sonrisa puede expresar. Y sentí una luz que llegó a mi vida, pero no, todavía no era esa luz que yo necesitaba para que se iluminara mi camino, no por lo que pasara, sino por la luz de Dios. Y seguí caminando, pero ya había algo en mí que me había dado una ilusión, que me había dado una chispa de alegría y felicidad. ¿Y cómo no? Si era el amor de Cristo, que me estaba tocando, que me estaba pidiendo, porque yo lo pedía, pero el Señor me había buscado por más años, como te ha buscado a ti. Y voy a parar un poquito ahí para que mi esposo también les cuente de lo que ha sido su vida también. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues yo también llegué de la misma forma con mi esposa. Llegué de una familia disfuncional, donde vivíamos bien, éramos una familia grande, hacíamos todo lo que toda familia, a veces pasear, a veces ir de campo, a veces divertirnos, jugando, salíamos mucho en familia, y las ocasiones que salíamos en familia a paseos, yo sentía muy bonito, todo sentía muy bien. La única cosa que no teníamos presente a Dios tampoco. Vivíamos a media cuadrita de una iglesia y había misas, pero misas no importaban, no era tan importante como para ir al paseo, como para ir a dar una comida, salir afuera. Eso sí era importante, era como una prioridad. ¿Y de qué nos servía si en verdad todas esas cosas no estaban fincadas en el Señor? Porque no era la prioridad. Podíamos decir muchas cosas, podíamos habernos la pasado y nos la pasamos muy bien, aparentemente, pero en realidad, cuando no se hace algo con Cristo, son actos que puedo decir que están muertos. Son actos muertos porque no dan vida. Como dice mi esposa, el enemigo solamente, la palabra y ahorita bien, el enemigo viene a matar, robar y destruir. Pues todo eso fue matando también las ilusiones, los deseos, y empezamos a vivir una vida enfocada en lo material. Yo pienso que ahí es donde nació el enfoque a lo material en mi vida, porque al ir mirando que los demás tenían, salían, eran, vestían, poseían, pues es un mundo donde me rodeé y prácticamente pensé que Dios era un aderezo a la ensalada. Prácticamente pensé que era solamente algo con el que, como la sal que le debía dar la comida, el sabor a la comida, pero no era el sabor, no era la comida en sí, era algo que tenía que estar, pero no era lo importante. ¿Por qué no era lo importante? Porque el enfoque de nosotros estaba en pensar en tener, en vivir como los demás. Y ahí fue donde se empezó a llenar mi interior de tantas cosas vanas, obsoletas, tantas cosas vacías, aparentemente que te llenan por un instante, te hacen sentir bien por un instante. Voy a decir que es como son alegrías fabricadas, que tú te vas produciendo. Hablo en mi persona, te vas produciendo y tal vez te identifiques tú con algo de eso, porque produces alegrías, produces aparentemente fiestas para alegrarte, pero en verdad no tienes un gozo, en verdad no tienes aquella alegría verdadera, como dice mi esposa. ¿Cuánto tiempo tenía que no salía una carcajada, una risa dentro de mí, una palabra de dentro de mí, con fuerza, con amor? Tenía mucho tiempo y todo eso me fue dejando un vacío
Y llegó el momento que yo no supe cómo. Me vine para acá y bien dice mi esposa, cuando ya había regresado y una vez había regresado contento. Mi primera ida de acá de Estados Unidos para México, regresaba contento por haber cumplido mis metas, mis sueños, alcancé los propósitos por los que había venido. Fue una vida llena, aparente. Y todo es un proceso también donde el Señor va trabajando. Te voy a decir algo bien importante y espero no se te olvide, hermano, en el nombre del Señor. Donde está el sufrimiento, ahí está Dios. Y empecé a recordar mi vida como desde niño en verdad era una vida de sufrimiento, de dolor, y todo aquello de lo que te iba platicando, compartiendo, era como un escape. Llegué al punto de que empecé a sentir un vacío dentro de mí. ¿Por qué? Porque ahora sé por qué no estaba Dios, porque Dios no era la prioridad, no era el principio ni tampoco el fin. Y dentro de mí fue entristeciéndose mi persona. Dentro de mí fui aparentando estar alegre, pero en realidad vivía una tristeza callada, silenciosa. Y esa tristeza, poquito a poquito, me fue carcomiendo, me fue entristeciendo. Lo que menos quería era que se notara en mi rostro. Lo que menos quería era de que yo decir, estoy triste, necesito ayuda. Y ese era el primer engaño que yo sentí. El enemigo no tiene ningún poder, nada tiene de poder. Lo único que puede es tentar. Pero fíjese, hermanos que nos están escuchando hoy aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Tenemos desde Phoenix, Arizona, a nuestros hermanos Juan Carlos y Ofelia Tapia, matrimonio que nos está compartiendo su testimonio. Nos platicaban ustedes, hermanos, fíjese en la cita que usaron hoy en Juan 10:10, donde dice, el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. ¿Cómo nos muestra la palabra de Dios, cómo nos engaña el enemigo? Nos platicaba nuestra hermana Ofelia precisamente de que ella, pues, ella buscaba el amor que nunca tuvo, un amor en familia, un amor de padres, y comienza a buscarlo, pero lo quiere buscar hacia afuera, quiere encontrarlo por fuera. Ahorita usted, hermano Juan Carlos, nos está precisamente hablando también de cómo su búsqueda, ¿no? De saciar sus vacíos interiores, pero ahora por lo material también. Entonces veamos cómo el enemigo siempre nos quiere engañar, ¿verdad? Cómo siempre quiere ponernos a que busquemos en el exterior lo que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? Así como tenemos nosotros que reconocer el poder de Dios en cómo se manifiesta. Así que, bueno, adelante, hermano, siga, por favor. ¿Sí? Y bien dicen, hermano Rafael, son cosas como, voy a usar las palabras de San Agustín, donde dice, te buscaba fuera de mí cuando tú estabas dentro de mí, Señor. Dentro de... Y claro, y Dios está tan dentro de ti que Él, hasta en el momento que parpadeas, en el momento cuando abres tus labios, en el momento cuando toca tu pensamiento, en ese momento, Él está ahí presente. Y está tan presente que si tú te entristeces, Él se entristece. Cuando tú y yo, hermano, veamos una persona que va triste, es un Cristo sufriente. Cuando una persona está enferma, es un Cristo moribundo. Porque Cristo jamás nos abandona. Cristo, desde el momento mismo que se encarnó, Él nos hizo imagen y semejanza de Él. La imagen la tenemos una imagen divina y como tal la debemos de tratar. Tenemos una imagen, nosotros, a la imagen de Cristo. ¿Y qué hay de diferencia cuando Cristo sufrió por nosotros? Ahora que nosotros suframos por Cristo, es hacernos uno. Es hacernos uno en su imagen. ¿Pero cómo? En la semejanza. ¿Qué es la semejanza? Lo que Dios puede. Cuando tú tienes a Dios en el corazón, es cuando tú puedes todo. Con Él. Sin Él no puedes nada. Dice el Señor en su palabra, sin mí nada puedes hacer. Y eso es lo que yo pasaba. O sea,
podía hacer muchas cosas, podía construir un mundo bonito, pude hacer muchas cosas grandes, aparentes en el mundo, pero en realidad tenía un vacío. En realidad lo único que tenía era una conciencia intranquila. En realidad lo que tenía era una parte de mí que estaba muerta, no tenía paz. ¿De qué me servía todo si no tenía paz? Entonces viví mi vida así, fui caminándola y fui entristeciéndome, fui cayendo en una depresión donde veía todo color gris, todo era igual para mí. No había ilusiones, no había alegrías, no había aquel gozo por vivir, ni por rezar, mucho menos. No descubría en las cosas santas aquel alivio. Me daban cierta tranquilidad las cosas santas, pero no me daban paz, porque no había yo sacado de mí mi verdadero yo. Todo lo que yo me he llenado de mí, soy nada. Y cuando una persona está muy llena de sí, prácticamente está en nada. En nada. La única cosa que nos puede llenar el corazón es Dios. La única cosa que puede hacernos, y no es que le diga cosa a Dios, digo, la única cosa que puede entrar en nuestro corazón son las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dios ya vivió nuestras tentaciones. Lo que Cristo en estos momentos está viviendo la iglesia en esta cuaresma que está haciendo el día de hoy, ha sido cómo vencer las tentaciones, cómo enseñarnos, porque Cristo no puede ser tentado, el enemigo no se le puede ni acercar. Él en su divinidad como verbo encarnado, él no puede ser tentado, es Dios, es inaccesible Dios para todo lo que no es puro, para todo lo que no es santo, para todo lo que no es perfecto. Por eso cuando tú y yo tenemos ese encuentro con Cristo, es ese encuentro personal donde sucede aquello que no podemos volver atrás. Y a mí me sucedió, empecé a caer en esa tristeza, en ese dolor, en ese sufrimiento callado, silencioso, donde todo veía triste, donde todo lo veía así como te comparto, sin ilusiones. Caminaba por caminar, reía por reír, empecé a tomar vino por tomar. Y sin darme cuenta, fue un proceso donde fui cayendo de la depresión, después fui buscando el alivio en el alcohol y me empecé a hacer alcohólico, y con justas razones el enemigo te va poniendo, va tejiendo tu vida, te estudia, claro, porque te conoce, porque es psicológico solamente lo que él va poniendo en tu mente y va trabajándote, te va tentando y tentando. Tan fácil que es derrotar al enemigo, que es simplemente no hacerle caso a la tentación. Yo no pude en ese momento, porque como te digo, yo no podía vencer al enemigo silencioso primero de la depresión. Después del silencioso salió al escándalo, al fuera, al público, al pecado público. ¿Cuál era el pecado público donde todos sabían? Oh, mira, empecé a tomar. Empecé a justificarme porque mi esposa, que era mi novia, me había engañado. Y empecé a caer en el alcoholismo. La amaba y caí en ese momento, en ese eclipse, donde sentía amar, pero también a la vez la rechazaba. Y eso es parte del infierno. Amar lo que quieres y querer lo que no quieres. Es una forma donde me llevó a justificarme a mí para tomar. Empecé a caer en el alcoholismo hasta tal punto de que el alcohol ya no me superaba, ya no me gustaba. ¿Por qué no me gustaba? Porque llegaba hasta el punto máximo, llegaba a tomar tanto, a veces duraba todo un mes borracho, justificado,
cuando traes, cuando tienes dinero, cuando el mundo te da las cosas, pues todos te justifican, porque es parte de la falacia del mundo, donde tienes amigos, y no son los amigos, eres tú, pero tienes amigos que te rodean y tienes que tener mucho cuidado. ¿Dónde andas y con quién andas? Y esas partes me llevaban a mí a cada día perderme más. Empecé a caer en esa perdición del alcohol. Me hice un alcohólico, y después de hacerme un alcohólico me acuerdo que duraba a veces hasta en ocasiones los más días que pudiera tomando sin dormir. Descubrí que no podía tomar y tomar sin antes, en el mismo ambiente del alcohol. Es gradual. Sí. El enemigo es gradual, pero hacia abajo, no hacia arriba. Y te va haciendo caer más bajo. Me empezó a caer, empecé yo más bien a caer del alcohol a la drogación. Y empecé a encontrar una sensación nueva, un escape nuevo, un alivio nuevo, una alegría nueva, un aparentemente gozo nuevo. Todo eso cada vez más bajo, cada vez más perdido, cada vez más sin Dios, cada vez más olvidado de todo. Pero en esa cruz donde el Señor me permitió vivir esa vida, en esa cruz donde yo empecé a vivir una vida de vacío, de soledad, ya no era la depresión, ya no era el alcoholismo, ya no era la drogadicción, porque todo tiene su punto máximo, que no te puede elevar más de lo que es, porque en realidad no es que te eleve, sino que es que te baja. Y entre más bajas piensas que más subes. Quiere decir que anduve caminando muy bajo, anduve haciendo cosas muy bajas que no quiero hablar en este momento por tiempo, porque se llevaría tiempo para compartir. Después de eso, no fue tanto el alcohol, ya no era depresión, ya no era alcoholismo, ya no era drogadicción. Después, como dice mi esposa, era prostitución. ¿Por qué? Porque todo eso me llevaba a buscar en las mujeres una nueva manera de estar como de llenarse. dándole de comer. Perdón, mi hermano. Digo, de llenarse, ¿no? De todo lo que necesitaba usted por esa forma. De llenarme en todas aquellas cosas sin importar el daño que hacía. Sin importar si me hacía daño primero yo, ni mucho menos a mi esposa. Y la consecuencia, que a veces quien paga el punto final de todo lo de nosotros son nuestros hijos. Siempre. Porque ellos en la escuela que van aprendiendo. Es el Dios que los estamos enseñando. Pero bendita cruz, que gracias a lo que fuimos, porque en esta cruz el Señor nos mostró que cuando en realidad y en verdad y nuestra intención es buscar a Dios, buscar el amor, Dios se hace presente. En la cruz encontramos el veneno que era antes morir en una cruz, pero también es el remedio. Encontramos que es donde se junta el hombre con Dios, donde el hombre se hace Dios, en el sufrimiento, donde nos injertamos en Cristo, donde Él murió por nuestros pecados y Él donde Él nos invita a cargar cada quien su cruz y seguirlo. En ese momento maravilloso de nuestra vida, donde mi esposa les comenta y les dice, les comparte, ya no quiero vivir una vida así, Señor. Empezó a buscar a Dios, y cuando empieza a buscar a Dios, llegó a una iglesia, llegó con la intención de buscar a Dios, con el único plato espiritual que tenía, con el que había caminado hasta entonces. Ella había caminado con un plato espiritual solamente de unos rezos que le había enseñado ese tío que tenía. Ese tío ya estaba viejito y solamente le decía, vamos a rezar, hija,
y lo único que hacía era rezar 2, 3 oraciones para dormir nada más. Lo que puede ser un plato espiritual en tu hijo, en aquellos que te rodean, en aquellos que tú, a veces por misericordia, Dios no te deja ver los frutos. Da fruto a su tiempo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder, tuvo poder para cambiarla a ella, y yo por seguirla después a ella, en donde llegaba y se metía a la iglesia. Fíjate cómo son las cosas. El león piensa que todos son de su condición. Yo pensé que ella se iba con mis hijos porque me andaba engañando. Ya no era yo el que la engañaba a ella, sino eso mismo se me revirtió a mí, porque eso hace el enemigo a finales de cuentas. A finales de cuentas, el enemigo te hace pecar, pero después te pone la culpabilidad de conciencia. Tómala para atrás. Aquí está, tú lo hiciste y te deja solo. Aparentemente es un amigo que va contigo en la depresión, en el alcohol, porque eso es. La depresión no es de Dios, la tristeza no es de Dios. Claro. Y él va contigo en el alcoholismo, acompañándote, haciéndote ver como que si fuera muy alegre con tu vida, como que si todo fuera fiesta. Y no es cierto. La drogadicción, donde te hace tener sueños falsos, donde te hace sentir una sensación, donde te sientes bien, donde te relajas, donde tienes tu escape, y en realidad hemos llegado hasta ese punto. Pensar que las drogas es una medicina, pensar que las drogas es un aliciente y es una cura. No, es un engaño. Y todo eso llega a pensar, el ser humano se llega a engañar tanto, que el mayor acto que el enemigo puede tener en tu vida y en mi vida es engañarnos a nosotros mismos. Donde tú y yo ya estemos engañados por nosotros mismos, ya el enemigo hizo todo su trabajo. ¿Cómo te puede engañar a ti mismo? Tú mismo justificándote, tú mismo diciendo, esto es bueno para mí. Ya no es lo que se diga, ya no es la palabra de Dios, ya no es lo que dice la iglesia, ya es lo que pienso yo. Y ese cáncer ha metido tanto el enemigo en los matrimonios, en las familias, en la misma iglesia, que nos hace tener nuestra propia opinión, que nos hace tener nuestra propia forma de pensar, de interpretar hasta la misma palabra de Dios. Pero le doy tiempo a mi esposa también para que te siga compartiendo. Ojalá y nos alcance el tiempo. Está bien. Pues, como me había quedado, mis hermanos, en ese momento yo había sentido el toque del Señor, pero aún así, en tu hogar no hace falta que tú metas al Señor, solamente que le abras la puerta. Yo había abierto esa puerta porque yo no sabía. Cuando yo abro esa puerta, empieza a sentir en mí un deseo de hablar, de sentir, de tocar. Como te había dicho, mi esposo, era tan poco lo que yo sabía espiritualmente. Recuerdo, yo empecé a tomar el cigarro, empecé a fumar. Uno, terminé al final con 6, 7 al día, porque ¿sabes qué? Que muchas veces dicen, es que ustedes son fanáticos, que a todos dicen que son espíritus, pero yo lo comprobé que era cierto, porque yo prendía mi cigarro y hace cuenta que yo le decía mis penas y parecía que el humo me contestaba, y yo me sentía relajada después de hacer eso. Pero cuando el Señor empieza a entrar en mi corazón, mi esposo les acaba de decir, yo contaba los días que él estaba en casa, no los que no estaba. Él se perdía por 3, 4 días. Yo empecé a entrar en una tipo de depresión de que yo no dormía por estarlo esperando, hasta el punto de que a veces yo me tenía que acostar abajo, en la parte de arriba, pero abajo tirado en el suelo en una cobija, para que no me vieran los vecinos, porque sabes una cosa, que mis papás vivían al otro lado de mi casa. Entonces pues era lógico, y tenía unas vecinas que pues que también a lo mejor tenían insomnio, ¿verdad? Porque no dormían. Entonces yo me ponía así para que no me vieran, porque yo quería escuchar el ruido del carro para bajar, y llegué 1 o 2 veces a ponérmela enfrente del carro diciéndole, no te vayas, porque peleaba el amor. Pero el único amor verdadero, el que llega, el que jamás se va, el que está contigo, tú lo quieras, no lo quieras, siempre, siempre ha estado contigo, porque tú eres templo vivo del Espíritu Santo, era el Señor. Pero yo le rogaba a él, no te vayas, quédate. Se iba, arriesgaba mi vida.
porque él tampoco andaba bueno y sano para saber qué hacía. Sí, claro. Entonces, pues yo empecé con eso y un día yo recuerdo que yo ya no podía más y salí, fíjate, con mi cigarro a una de las ventanitas de mi casa y empecé a fumar y empecé a decirle, ay, pues, ¿qué vida llevo? En eso volteo y veo la cruz de mi parroquia, grandísima, blanca, grande, que iluminaba todo el pueblo. Entonces, volteé a ver los ojos al Señor. Y esta fue mi oración. Señor, tú que lo ves donde anda. Tú que sabes si anda por allá, por acá, si anda allá o por allá, yo no sé, pero tú sabes, porque es tu hijo y también lo amas. Pero a mí, Señor, dame paz. A mí déjame dormir. Mira qué pitrapo de mujer me estoy quedando. Dame vida, Señor. Y aquí lo dice, solamente Él da vida y vida en abundancia. Y empecé a hacer la primera oración y la que creo que ha sido la más sincera, porque le dije todo al Señor ahí. Yo recuerdo que traía el cigarro en la mano, abajo estaba el tanque del gas. Yo no recuerdo en qué momento el cigarro cayó de mi mano, yo no lo apagué, yo no lo tiré, simplemente me envolví tanto en el amor de Cristo, en esa oración, que yo estaba sintiendo tanta paz y tanto anhelo de descansar. Y sabes que me dio el regalo más hermoso. Me descansó y me descansó en él. Pero fíjate cómo es el corazón del ser humano. Después de que yo ya había venido con esa paz, llego a la cama y ahí estaba mi Biblia. Pues claro, la que me habían dado el día de mi boda, ¿verdad? Pero yo no había sabido hacer uso de ella porque yo no sabía nada. Yo recuerdo que simplemente la abrí. En ese tiempo que sabía que era corriente, nada, simplemente, a ver, Señor, todavía retando al Señor, a ver, Señor, dicen que tú hablas en tu palabra, déjame, háblame, y yo te prometo, Señor, que si tú me dejas dormir esta noche, bien, yo mañana voy y me confieso, y no te vuelvo a fallar. Pues sí, leí, y el Señor me da en su palabra, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y yo dije, fíjate cómo todavía la usaba, como decía mi esposo, la usé, pero a mi conveniencia. A ver, bueno, sí es cierto, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Ok, voy a perdonar, voy a soportar y lo voy a esperar. Yo estaba hablando a mi conveniencia, pero el Señor, hasta lo malo, cuando lo pones en sus manos, lo transforma en bueno. Entonces yo, después de eso, me dormí como si hubiera dormido todas esas noches que no había podido conciliar el sueño. En la mañana, que fueron tan poquitas horas, pero se me hicieron eternas, que descansé, me levanté a mis hijos, los llevé a la escuela, llego al padre, yo bien contenta, padre, fíjate, padre, me quiero confesar, sí, mija, ahorita voy, ándele pues. Y ya le esperé yo al padre, contenta, padre, quiero cambiar. Sí, mija, ¿quiere cambiar? Sí, padre. Pero fíjate, padre, tengo un marido que es borracho, porque hasta donde yo sabía, yo le creía a él, que él me decía que solo tomaba. Y yo le decía, es que es borracho, no llega, se va, pero ¿quieres cambiar, mija? Sí, pues cambia tú. Dice, aparte, ¿qué no estás oyendo, verdad? Que el borracho es mi marido, no yo. Pero ¿quién quiere cambiar? Yo, pues cambia tú. Me quedé sin palabras, dije, ¿cómo me estás pidiendo? Yo pensé por dentro, ¿cómo me estás pidiendo cambia tú si aparentemente yo era la que sufría? El que está mal. Entonces, pues, le dije, no te entiendo, padre. Y me dijo, ¿qué es lo que más le gusta a él? ¿De comer? Sí. Pues las tortillas de harina y el chile rojo. Pues ahora usted diario va a tener en su alacena harina y todo lo que necesita para hacerle. Si él llega después de 2, 3, 4 días, a la hora que llegue, usted le va a hacer sus tortillas. Yo decía, padre, ¿estás oyendo? Sí. ¿Qué otra cosa te molesta?
pues que ya sé que cuando me pide plánchame y sácame las botas es porque ya no va a regresar. Pues ahora usted no va a esperar que se las pida, usted se las va a sacar. Yo le decía, padre, es que no puede ser. Sí, las palabras que él me dio fue mi consuelo. Me dijo, mire, mija, usted no sabe, pero la iglesia no se equivoca. Usted hágalo y usted va a ver los frutos. En este librito, María Magdalena, que te lo recomiendo, mi hermano, que nos estás viendo. En este librito me dio la respuesta. Cuando Marta va y le dice al Señor, Señor, tú conoces mi vergüenza, Señor. Tú conoces lo que hemos sufrido mi hermano y yo por esta hermana nuestra. Y el Señor le dice, no, cállate, no hables así de tu hermana. Señor, pero tú la conoces, tú sabes su vida, por eso tú no hables mal de ella, al contrario, ora por ella, méteme a mí en su corazón que yo me encargo de ella. Entonces, ahora lo entiendo. El Padre solo me decía, trátalo con amor, dale un amor que él necesita. En ese momento yo no lo entendía, pero yo salí todavía con mi cabeza confundida. Realmente así salí. Yo digo, bueno, faltan 2, 3 días que llegue, se acaba de ir ayer, no va a regresar en 3 días. Tengo tiempo de pensarlo, pero cuando tú le dices al Señor, sí, Señor, entra, rescátame, dame felicidad, dame alegría, Él te oye, inmediatamente actúa. Que yo voy dando vuelta y mi esposo estaba allí, lo que nunca había hecho, él se regresó otro día. Que llego yo y digo, bueno, ya está allá arriba, yo no subo hasta que él baje. Voy abriendo la puerta y apenas iba tan mal, que apenas lo habían aventado en el sillón de la sala. Cuando abro yo la puerta, que lo veo ahí, yo decía, Señor, ¿qué hago? Me regreso, cierro, ya abrí. Señor, yo no puedo, pero contigo sí puedo. Y me armé de valor en el Señor, abro la puerta, le hablo, le digo, párate. Pues él se queda como, ¿por qué? Porque yo había peleado con mis fuerzas, llegaba, lo trataba mal, le gritaba, daba motivo también a sacar lo que yo traía, mi dolor, mi coraje. ¿Cómo se iba él a sentir el toque del amor si yo lo trataba, lo llegué a correr, le saqué su ropa, doble trabajo, planchadita, se le echa al carro, la arruga la tuve que volver a planchar, porque así somos. Queremos dar soluciones fáciles y lo que pasa es que nos traemos más problemas. Entonces llegué y le dije, lo desperté, le dije, vámonos allá, acuéstate bien. Lo subí las escaleras, le quité las botas, lo acosté. Él se me quedaba como diciendo, ¿y esta qué? ¿Estará borracha también? Yo creo que pensaba. Y todavía le dije, ahorita te voy a traer la luz, te voy a hacer unos chilaquilitos. Acaba de llegar el bolillo calientito, ahí me faltó, no dice las tortillas, pero pues traté de al menos tener un acto así como me lo había pedido el padre y le voy a traer tu agua mineral y tu escuela. Él se me quedó viendo de tal modo que no pudo pronunciar palabra. Pero ¿sabes qué? En cuanto bajo las escaleras, en el mismo sillón que él estaba ahí, llorando su pena, en esa drogadicción, en ese alcoholismo, en ese mismo, me aventé yo de llorar. Le decía, Señor, no creo que pueda. Y empecé a clamar, yo no sabía, pero ya estaba yo clamando a mi Señor. Me levanté, fui, me limpié mis ojos, fui, le llevé sus chilaquiles, todo. No te miento, a la hora, él bajó, sí, cruda, él bajó bien, y yo con mi coraje adentro tuve que hacer como que estaba bien. Al transcurso del día, en mi oración, como que orando, el Señor realmente me dio la paz. Pues de ahí el Señor empezó a actuar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos darle órdenes al Señor. Quítale lo borracho, mira, es esto, es lo otro. El Señor sabe, porque Él es su hijo, yo soy su hija, Él lo conoce, Él me conoce. Al momento que yo se lo entrego al Señor, jamás volví a decirle, quítale esto. Yo solamente mi oración era, Señor, tú lo conoces, haz de él lo que tú quieras. Y mira el hombre que me hizo para gloria de Dios.
porque se lo dejé en sus manos, no lo quise moldear. Imagínate, le digo, quítale lo borracho, que le haya dejado lo mujeriego y lo drogadicto. No sabemos pedir, por eso el Señor dice, es que no saben pedir como les conviene. Simplemente tu hijo, tu hija, tu esposo, tu madre, tu padre, quien sea, no le pidas al Señor que lo haga a tu forma. Simplemente dile, es tu hijo, hace él lo que quieras, porque el Señor todo lo hace perfecto para gloria y honra de él. Amén. Amén. Como lo hace tan perfecto, mira, lo único que sabe hacer el Señor son cosas grandes, maravillosas. Los milagros se van a acostumbrar en tu vida, porque va a ser una vida ordinaria de milagros. Dios solamente sabe hacer grandezas, por eso te hizo a ti, por eso te eligió para estos tiempos, por eso te llamó, por eso en este momento te está llamando, por eso Él en su palabra te está invitando a decir, confía en Él. Magdalena, como decía mi esposa, todos llevamos una Magdalena dentro. Todos tenemos un momento difícil, un momento donde vivimos sin Dios. Magdalena no es el nombre de Magdalena, su verdadero nombre de ella era María. Y ella se hacía llamar así porque todos la llamaban así, Magdalena, como la cuartelera, es lo que quiere decir Magdalena. ¿Por qué? Porque había un lugar que se llamaba Migdal, un cuartel donde ella se acostaba con cuanto soldado podía. ¿Por qué crees que pudo llegar hasta la cruz en medio de tantos soldados? Porque Dios todo aquello que usaba para mal, mira cómo lo usó para bien, como te decía mi esposa. Por eso tú que has vivido una vida de dolor, de sufrimiento, ese mismo sufrimiento en la cruz de Cristo tiene poder, porque tiene poder para cambiar, como te decía mi esposa, el sufrimiento que ella tenía cuando lo ponía en Cristo, tenía el poder y la fuerza transformadora porque ya viene con Cristo. Y yo no encontré otra cosa más maravillosa que la divina voluntad de Dios, que hacer la divina voluntad de Dios es hacer todo, porque es hacerlo con Dios. De otra forma yo lo puedo hacer con mis fuerzas, eso es santidad. Y es bueno, porque mis fuerzas me llevan a la santidad, porque eso me puede llevar al cielo, pero lo que más me puede llevar al cielo es hacer la divina voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la divina voluntad de Dios? Es todo lo que Él quiere, lo que Él permite. ¿Tú crees que Cristo, cuando lo estaban crucificando, Él, cuando le pregunta a Pilato, ¿en verdad tú eres rey? Sí, tú también eres rey por tu bautismo. Y tú también tienes ese poder como yo, como todos mis hermanos, como mi hermano Rafael, como quien más en la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de un rey y tenemos que vivir como un rey. Ya no tenemos que vivir pisoteados bajo una depresión. Ya no tenemos que vivir bajo el yugo de cualquier alcoholismo, drogadicción. Son ataduras que tiene el ser humano cuando no está Cristo en el corazón. Cuando está Cristo en el corazón, Él pudo haber dicho, no quiero morir así, pero dijo algo tan precioso que yo también te voy a compartir, mi hermano. Para esto hemos nacido. Para esto hemos nacido, para este momento. Dios te eligió a ti y me eligió a mí. Dios nos eligió para poderle dar gloria, para poder vencer al enemigo, al mundo, al demonio, a la carne, a todo aquello que se viene sobre nosotros. Mira solamente el acto de amor que Dios tuvo con mi esposa y me lo compartió a mí también. Cuando yo iba y la buscaba por desconfianza hasta la misma iglesia, sin saber, cada vez que iba llegando a la iglesia, yo iba por la desconfianza, yo iba por la inseguridad que yo tenía como ser humano, callada en el fondo. Y yo cuando iba, al entrar en esa iglesia, no sabía que iba escuchando la palabra de Dios. Por eso, qué importante es que escuche el alma de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, simplemente las cosas de Dios, las cosas que más cambiaban a Magdalena, que le decía, háblales con amor. Cuando una persona anda mal, es cuando necesita más amor.
porque está más herida, lastimada por los demás y por él mismo, como era mi caso. El día que me empezó mi esposa a hablar con amor, empecé a ver un cambio. Es un proceso. No fue mi conversión ahí, sino fue el inicio de mi conversión, porque mi conversión es todos los días. Y ese proceso me llevó a mí hasta el momento de llegar a la iglesia, como te digo, escuchando la palabra de Dios sin saber, yo con mis ojos en la desconfianza, pero mis oídos los tenía el Señor ahí. Y eso fue el cambio de este hombre que también tiene una Magdalena por dentro, que también se prostituyó, que también pagó por lo mismo, que también cayó tan bajo. Dice María Valtorta que Magdalena mató de tristeza a su mamá, de verla como ella caía. Era una mujer muy bella, pero hay belleza, dones, gracias que nos da Dios, que nos pueden llevar para nosotros mismos a los demás y apartarlos aún de Dios. Pero también hay belleza, dones y gracias que Dios nos ha dado, que son esos mismos dones a la vez, pero que pueden llevar a Cristo. Una vez que ella cambió, a ella la celebramos como virgen en la iglesia. El 22 de julio se celebra a Magdalena como virgen. ¿Por qué la celebra la iglesia como virgen? Porque cuando tú y yo conocemos a Cristo, nuestra vida y caminar comienza virginalmente en el Espíritu. Y Dios es Espíritu. La carne es carne. Y dice el Señor en cierto momento en su palabra, y no sirve para nada. Es cierto que nuestros cuerpos se van a transformar un día, pero no van a resucitar con la misma carne. Van a resucitar gloriosos. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a vivir en el cielo? Una vida divina. No vamos a vivir una vida humana. Por eso el Señor nos está preparando con el sufrimiento. ¿Cómo? Para hacernos uno con Él. Y donde está el sufrimiento, te vuelvo a repetir, ahí está Cristo. Pero depende dónde ponemos nuestro sufrimiento. ¿Dónde comienza el sufrimiento humano? Cuando se empieza a querer lo que uno se quiere, como decía mi esposa. Yo quería que fuera así, que fuera así, que fuera así. El cambio no es así, déjaselo a Dios, porque Dios lo ama. La prueba de que tú se lo dejas a Dios es que no te preocupas más. Señor, es tu hijo, te ha dado esa promesa, cambia tú. Mira tú, le dice aquel carcelero, y se salvará toda tu familia. Toda tu familia se salvará. ¿Cómo? No sabemos cómo. Yo sé, confío, creo, y tengo esa confianza plena, te lo digo así, que Dios está salvando a toda mi familia. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Dios es Dios. Y Dios no se puede engañar, ni te puede engañar, ni a ti ni a mí. Él no está tentado a engañarnos, no. Pero Dios sí nos pide una prueba. Y una prueba bendita que a mí me toca vivir hoy es confiar en Dios, confiar en su palabra, saber que todo lo que viene de Él, de su divina voluntad, sabiendo, he escuchado en la divina voluntad, que lo escribe Luisa Picarreta, te invito a leerlo, que dice, la única prueba que vas a tener es sabiendo que cuando entras ya no se sale. Ya no nos pide cumplir una cosa, hacer otra y otra, pero lo que sí nos pide es confiar en Él. ¿Cuál será tu alegría? La voluntad de Dios que pasa en tu vida cada día. Lo que Dios permita que suceda en nosotros este día, en nuestra familia, en mi vida, será mi alegría. ¿Por qué? Porque nada sucede si Dios no lo permite. Nada podía haber pasado aquí en esta cruz si Dios no lo hubiera permitido. Sabes que en esta cruz, en el momento cuando Cristo es crucificado, cuando manda la cruz, Cristo abraza su cruz y dice, cruz santa y bendita, tanto tiempo por mí buscada, en ti está la redención, la salvación de todos mis hijos.
¿Cuántas veces nosotros hemos abrazado nuestra cruz? Llámese esposo, esposa, hermanos, hijos, demás personas, problemas, situaciones, enfermedades, accidentes, y hemos dicho, bendito sufrimiento, porque este sufrimiento está la salvación mía y la de mis hijos. ¿Por qué? Porque es lo que tienes, el tesoro en tus manos, tú y yo, de poderle ofrecer a Cristo. Bendita necesidad que me enseñas lo que no me puede enseñar 100 horas de universidad. Bendita pobreza que me enseña a valorar el pan nuestro de cada día. Bendito el amor de Cristo que me hace sentir digno, porque yo era indigno, una oveja perdida. Bendita la misericordia de Dios que tuvo conmigo, como con Magdalena, cuando sacó aquellos espíritus de los que te dice mi esposa, que son espíritus que acechan contra ti, contra mí, donde nos hacen sentir de un modo diferente que no es de Dios, donde nos engañan, donde nos apartan de Dios. Por eso te invito a abrazar tu cruz. Te invito en esta cuaresma, en este día, en todos los días de tu vida, a que venzas al enemigo, simplemente no haciéndole caso a la tentación. Camina hacia adelante, que Dios va caminando contigo. Haz un esfuerzo tú, como yo, como todos lo debemos de hacer. Y no es un esfuerzo, las verdaderas cosas de Dios no causan esfuerzo. Yo no puedo decirle a mis hijos el día de hoy cuánto esfuerzo he hecho por amarte, hijo. Yo no puedo decirle a mi esposa, tengo que hacer un esfuerzo por amarte. Yo no puedo decirles a ustedes ahorita, hermanos, he hecho un esfuerzo por levantarme temprano, he hecho un esfuerzo por dejar otras cosas. No, el verdadero amor, cuando Dios está, no se hace con esfuerzo, no causa esfuerzo. ¿Te imaginas a Dios Padre diciendo qué esfuerzo tuve hoy para darte la vida? ¿Qué esfuerzo tengo hoy para poderte dar la salud? ¿Qué esfuerzo he hecho yo para salvarte? ¿Tú crees que Dios hizo un esfuerzo aquí? Fue por querer. Fue por amor. Lo que mueve a Dios es su divina voluntad, es su querer. Es lo que Él quiso. Y Él quiso esto. Él quiso unir al hombre con Dios, como te decía, al cielo con la tierra. Él quiso unir la miseria con la divinidad. Él se quiso hacer hombre para hacernos Dios. Porque un día seremos como Dios, dice en su palabra. Un día podremos hacer las mismas cosas con Dios. Sin Dios, ¿queremos hacer todo? No, no podemos. Y aparte eso es nueva era. Con Dios, todo. Amén. Y por eso te invito a que tomes esa cruz, a que tomes este momento donde Dios te habla a ti personalmente, donde Dios te ha llamado al corazón y donde tú puedes dar testimonio de la grandeza y del amor de Dios. Toma tu cruz. ¿Para qué? ¿Para qué se lleva una cruz? Para llegar al Calvario. ¿Qué había en el camino de la sentencia, de la flagelación, del juicio al Calvario? Primero había una confusión. Pilato, confundido, tenía frente a la verdad, no la supo ver. Tal vez hay muchas cosas en la vida que nos confunden a nosotros en la verdad. Hay cosas tan evidentes que Dios saca el sol cada día, que Dios nos da la vida, que podemos ver, que podemos hablar, verbo, palabra, porque en el infierno solamente hay quejas, chillidos, rechinar de dientes, no hay palabra. No hay palabra de Dios ahí. Dios nos tomará el verbo, esto es mío, te lo di para que lo usaras, para que me alabaras, para que me bendijeras, para que amaras. Y ahí el Señor, en ese momento, cuando tiene Pilato la verdad, no la encuentra. Y ahí le dice el Señor, mi reino no es de este mundo, pero el Señor da su vida
porque Él quiere, porque tiene poder para darla y para recuperarla. Dios tiene el poder que te dio la vida, tu voluntad a ti, para dártela, pero también Él tiene el poder de recuperarla, pero no sin ti, no sin ti. Lo único que faltó, dice San Pablo, a los sufrimientos de Cristo, porque en mi carne completo los sufrimientos de Cristo, ¿qué es lo que faltó? Tu querer, tu voluntad, tu sí, decirle a hoy en este caminar, en esta cuaresma, en este momento de purificación, de amor, de gracia, de voluntad de Dios, es tu sí ante los problemas, ante las dificultades, ayudarle a Dios a llorar con el que llora, ayudarle a Dios a sufrir por el que sufre, ayudarle a Dios en todo lo que permite que llegue a tu vida. ¿Para qué? Para poderlo dar a Dios y para poderle dar a Dios, Dios. Bendito sea Dios. Haciendo tu voluntad. Gloria a Dios. Por eso te damos gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias por el don de la vida que das, por lo que podemos hacer, Señor, en tu nombre, contigo, por la gracia infinita de tu amor, donde nos has rescatado, donde tú, Señor, caíste en ese camino hacia la cruz. Y hoy nos invitas a tomar la cruz, el sufrimiento, el dolor y a transformarlo en gozo. A transformar, Señor, como tú lo hacías. En vez de ver ofensas, tú dabas bendiciones. Donde decías, no lloréis por mí, lloréis más bien por ustedes y por sus hijos. Pues ¿por qué el Señor nos invita a no tener compasión? No, es que el Señor nos invita, no es ninguna compasión el sufrir por Dios, no es que cause uno pena a los demás. El mayor obstáculo que tenemos a veces somos nosotros, cuando nosotros ponemos límites a las gracias de Dios, y Dios quiere que caminemos con Él en este caminar, en esta vida que se llama camino al Calvario, tomando nuestra cruz, siguiéndolo. ¿Para qué? Para que nos suceda todo lo que le sucedió a Él. Porque lo único que puede desear, fíjate mi hermano, un ángel en el cielo, lo que tú y yo cuando estemos en el cielo, te voy a decir qué es lo único que podemos desear. ¿Sabes qué es lo que desean los santos en el cielo ahorita? Están en el cielo, tienen todo. Está Dios, sí, pero tienen un deseo de poder sufrir por Cristo. Un minuto al menos en esta tierra. Y tú y yo no tenemos un minuto. Podemos tener horas y horas, días, años de sufrir por seguir a Cristo. Por eso dice el Señor, me vas a seguir, prepárate para las pruebas, porque vas a tener pruebas como yo las tuve. Pero en esas pruebas nos vamos a hacer uno solo, tú y yo. Jamás ni una sola lágrima cae de ti sin que Dios no la llore contigo. Jamás te va a doler algo en la mente, en el corazón, en el alma, si Dios no la sufriera contigo. Ojalá llegue un día donde podamos compartir no lo de afuera, sino lo de adentro de Cristo. Que podamos compartirte un poco más donde lo que Cristo hace adentro. Conocemos 3 años de vida de Dios, pero no conocemos los otros 30, lo que Él hizo, lo que Él tuvo que redimir de nosotros, que transformar, que hacer. Por eso le doy gloria a Dios por este momento que nos regala sin merecerlo. Le doy gloria a Dios porque por estos benditos medios que no estoy acostumbrado, que no tengo la comodidad, por así decirlo, de compartir a través de estas nuevas experiencias, pero lo que Dios permita, esa es mi alegría y esa sea mi fortaleza para poder bendecir a Dios en todo lugar y en todo momento, porque los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Ojalá y así sea en ti y en mí. Amén.
Mi hermano Rafael, muchas gracias por habernos hecho esta invitación, porque pues usted, como nosotros, sabemos que el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en nosotros, y también hubo alguien que oró por nosotros, que pidió por nosotros. Entonces, pues que el Señor le bendiga y le recompense los sacrificios el esfuerzo que ha hecho, porque el pueblo no se quede sin la palabra de Dios, seguir sembrando y sembrando, que el fruto sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buen día. Bueno, pues muchísimas gracias, mis hermanos, gracias, amigos, hermanos de Oración, Salud y Vida. Hoy en este día, pues, hemos escuchado este hermoso testimonio del amor, cómo el amor lo cambia todo, cómo el amor lo puede todo, mis hermanos. Así que, pues, un agradecimiento con todo el corazón, hermano Juan Carlos, hermana Ofelia, desde Phoenix, Arizona. Y bueno, sabemos que el tiempo, pues tristemente es limitado, tenemos poco tiempo, se nos fue el tiempo rápido, pero fue enriquecedor esto que nos compartieron hoy, mis hermanos, sobre todo para los matrimonios. Hay mucho matrimonio que está pasando por eso mismo que ustedes pasaron hoy en este día. Entonces, esperemos que este mensaje llegue y pues ayúdenos también, todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando en este día, ayúdenos a compartir este mensaje. Recuerda que esto lo podemos compartir por medio de la página de Facebook de Oración Salud y Vida. Ahí puedes compartir el video, puedes compartir todo lo que hacemos y bueno, que todo siga siendo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hermanos, mil bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Esperamos pronto tenerlos nuevamente aquí compartiendo y pues llenándonos de este testimonio de vida tan importante y pues de todo lo que el Señor les ha regalado. Así que pues muchísimas gracias, mis hermanos. Vamos a un corte y regresamos nuevamente aquí en su programa Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones. Dios te Oración, Salud y Vida, un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de la oración, traído a ti por el hermano predicador Rafael Guillén desde Frisco, Texas. Oración, Salud y Vida.